Buenas tardes, mi nombre es la doctora Selma Santiago y le agradezco la oportunidad a la doctora Torreblanca por tener aquí el privilegio de poder dirigirme a ustedes con una información que es bien útil para el momento en que estamos casi todos aquí, ¿verdad? Cerca de defender nuestra tesis. Y el proceso de defensa de la tesis, ¿verdad? El proceso de poder proyectar y mostrarle a un público específico lo que hemos aprendido, pues puede ser un poquito estresante, ¿no? Y nos da un poquito de ansiedad. Pero hoy vamos a hablar de formas efectivas de cómo realizarlo y entendiendo que, ¿verdad?, durante la dinámica del proceso de esa defensa, el experto en ese momento es usted, porque usted está exponiendo lo que aprendió durante el proceso, con el aval de un comité que lo preparó y lo llevó a este momento. Pero vamos a hablar de esas formas efectivas de mantener la audiencia interesada y cómo defender, ¿verdad?, de forma interesante y amena y también efectiva su tesis. Los objetivos de esta presentación son básicamente dos. Vamos a trabajar con los aspectos conceptuales del proceso de comunicación para entender cómo se da la dinámica de la comunicación y su relación con el mantenimiento de la atención de la audiencia. Hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer para que la audiencia se mantenga, ¿verdad?, atenta y usted pueda llevar mejor ese mensaje que pretende llevar. Conocer los aspectos necesarios para conducir presentaciones orales efectivas y conocer los principios generales del arte de oratoria. Esto en forma básica y general. Y la aplicación de estos conceptos lo vamos a ver en el proceso de cómo defender, ¿verdad?, la tesis, cómo llevar ese mensaje de todas esas vivencias y toda esa información que usted obtuvo durante el proceso de preparar la tesis. Porque la preparar la tesis, ¿verdad?, ese momento, esos 15, 20 minutos que usted le va a dar para defender, ¿verdad?, no recoge necesariamente toda la vivencia que usted obtuvo durante el proceso y todos los conocimientos y todas las destrezas que usted desarrolló en el proceso. Tenemos que saber escoger qué es lo que en realidad, el mensaje directo de qué es lo que queremos llevar, básicamente lo medular de ese proceso de investigación y cuáles fueron los resultados de ese proceso de investigación. Así que es comprender las etapas de la defensa, que tiene varios pasos, comprender y conocer los criterios generales de evaluación de una defensa y también presentarles también algunos conceptos prácticos del proceso de la defensa de una tesis. Vamos a comenzar con una actividad sencilla que para escribir, ¿verdad?, para entender cuáles son los intereses de ustedes al asistir a este seminario y vamos a trabajar con 3 tablitas. Si tienen algo para escribir les va a ser facilitar el proceso. Vamos a anotar por allí qué sabemos con respecto a cómo mantener la atención de una audiencia. Que usted sabe que son las cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de captar la audiencia de este grupo de personas. Algunos que son maestros, que dentro de este grupo hay algunos maestros de profesión, pues ya deben tener sus truquitos de cómo mantiene a los estudiantes interesados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, ¿qué cosas sabemos de esa dinámica? Y la segunda tablita es qué queremos saber sobre este proceso de exponer oralmente, ¿verdad?, a una audiencia. ¿Qué sabemos? Les voy a dar unos minutitos para que noten qué es lo que ya sabes y qué es lo que quieres saber. Al final de la presentación vamos a trabajar con la tercera columna, que sería ¿qué fue lo que aprendimos? Así que tómate unos minutos para preguntarte ¿qué cosas yo sé con respecto a una expresión, una exposición oral? ¿Y qué quiero saber? Según van terminando, me levantan la mano para tener una idea más o menos de cuánto ya están listos para continuar. ¿Entienden? Bien, vamos a ver, ¿qué sabemos con respecto a cómo captar la atención de una audiencia en una exposición oral? ¿Qué sabemos?
La importancia de mantener, ¿verdad?, un tono de voz adecuado y un volumen de voz. Y a veces tendemos a empezar y a tener como unas fluctuaciones y eso pues hace que las personas pues pierdan, ¿verdad? Muy bien, el tono y el volumen de voz. ¿Qué otra cosa? Sí. Añadiendo lo que dijo la compañera, también hablando asertivamente, sabiendo, mostrando que tú sabes lo que estás diciendo y mantener un buen eye contact. Exactamente. Demostrar dominio, ¿verdad?, por la seguridad, la asertividad y también el contacto visual. Es bien importante. El contacto visual te mantiene conectado con las personas. Muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa sabemos? Sí. Esa primera impresión que muestra eso da mucho estrés. Eso da mucho estrés, pero es cierto, en el primer curso es importante. No es menos cierto que durante el proceso tiende uno como que a coger confianza y entonces te sueltas un poquito y te fluye más, ¿verdad?, tu forma de exponer y el dominio del grupo, pero sí es bueno estar seguro de esa primera impresión. La postura, también el movimiento, muchas veces nos movemos mucho aunque la mente está y hay que hacer la Muy bien. Allí los movimientos son importantes porque también mantienen a la audiencia atenta. ¿Sí? Pues si te quedas estático, pues también. Ahora, hay circunstancias en que no puedes estar moviéndote porque es una forma alta y cómoda, algo así. Pero sí es importante que tú puedas expresarte. En el uso cuando hay uso de PowerPoint, que lo que vamos a estar diciendo se lo estamos diciendo a la pantalla. También. O sea que muchas veces estamos tan atentos porque queremos leer lo que está en el slide, que nos olvidamos que nuestra audiencia está frente a nosotros y nos olvidamos de eso. Debe ser una presentación, no vamos a entrar aquí de cómo ¿verdad?, preparar la presentación en términos del documento, sí del contenido, pero sí es importante que trabajemos con palabras claves o tratar de no cargar mucho el texto. Podemos utilizar citas cuando sean poderosas, pero tener cuidado con la letra, que no se vea a distancia, y tampoco utilizar imágenes que distraigan, que sean muy cargadas y que distraigan, eso está bien. Ahora, a la hora de ustedes hacer su defensa, esa presentación la va a evaluar igual su presidente de tesis. O sea, si la persona no la aprueba, ustedes no lo van a utilizar. Así que hay muchas cosas de esas, pero a veces se escapan. Y también es un poco distractor los errores ortográficos. Uno trata, ¿verdad?, lo posible que no suceda así. Algunas veces uno como presidente de tesis se le pasan cosas, pero sí, las imágenes, el uso de una letra de tamaño adecuado, la combinación de texto con imágenes, todo eso es bien importante para captar un mensaje efectivo. ¿Alguna otra cosa? La vestimenta. Muy Debe ser bien. adecuada. Debe ser una vestimenta adecuada, también cómoda, que algo no te moleste, o las damas, un taco que después de cierto tiempo te duelen los pies, incomodidades con el largo de la falda, ¿verdad?, que no estés, te sientas también vestido y preparado, que no estés consciente, ¿verdad?, de cómo tú estás vestido y que tienes que tener en control de si el escote tienes que sentirte lo más cómodo posible. Los varones es más fácil el asunto, la vida es mucho más fácil para ustedes, pero tenemos que tener en cuenta eso. También factores, por ejemplo, del ambiente. Si sabes que es un lugar que es muy frío y eres friolento, pues vete preparado. O sea, porque cosas como esas son distractores para uno mismo. Concertarnos de que estás temblando, y me ha pasado que estoy exponiendo a y pareciera que uno está nervioso y es que estás muerto de frío. O sea, todas esas cosas uno tiene que tenerlas en cuenta. Cosas como sencillas como haber ido al baño, haber comido, o sea, que físicamente te sientas bien para que te puedas expresar de la mejor manera posible.
y uno no esté consciente de otras cosas que en ese momento te pueden distraer de lo importante que es el mensaje que quieren dar. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué queremos saber? ¿Qué queremos saber? ¿Cuánto tiempo? Tiempo, muy bien. El tiempo en que dura la presentación, muy bien, eso es importante. Te falta. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo efectivizar ese tiempo para que me rinda bien el tiempo? Ok, muy bien. La efectividad. Muy bien. ¿Qué hacer y qué no hacer para que? Ok, muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa? Elementos importantes que se deban incluir, que no nos pasan. El contenido, muy El bien. contenido, sí. Y que no, que sí y que no. Muy bien. Que en términos del contenido, muy bien. Excelente. ¿Qué otra cosa? Tengo estrategias de defensa. Palabras quizás claves que sean útiles para que yo pueda exponer asertivamente y que mi tesis sea. Nunca lo había escuchado en esa manera, muy interesante. Las estrategias de defenderse. Eso está bien. Palabras clave. Palabras clave. Muy bien, muy bien. Interesante, ¿no? No lo había visto de esa manera como estrategias de defensa. Muy bien. Lo voy a decir en inglés because it's easier for me. How much is too much? Oh, okay. How much is too much? Yeah. Cuando te excedes de información. Exacto. Sí. O sea, cuánta información es demasiada información, que se carga tanto que abrumas y como que se pierde un poco. Sí. Y el factor tiempo es importante. Por Si eso, te que excede va el junto factor con el tiempo. que te quede que no completes, te quedes a mitad del proceso, se te queda información. Sí, sí. Excelente. No sé cómo abreviar eso, pero No. Lo ¿Cuánto tengo es en demasiado? Contenido y Contenido. contenido. perdona. Ok. ¿Estamos? ¿Todos los demás están de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, según el proceso de la presentación, a ver cómo vamos cumpliendo, ¿verdad? Con estas necesidades y cubriendo estas áreas. Muy bien, excelente. Bien, vamos con la primera sección, que serían los aspectos conceptuales del proceso de comunicación. El problema general que tenemos los docentes, y por qué está enfocado en docentes, porque desde que estamos en la escuela, en la universidad, en las diferentes etapas de nuestro desarrollo, generalmente nos estamos enfocando casi todo el tiempo al adquirir conocimiento, destrezas y actitudes. ¿Y qué es lo que se queda generalmente atrás? Y destrezas básicas como son las relacionadas con la preparación y presentación de informes orales y escritos. Pasamos por toda la escuela y por el bachillerato y a veces esas destrezas básicas no se cubren. Y cuando llegamos a niveles graduados nos sentimos como que cohibidos y no tenemos la confianza en nosotros mismos para poder expresar moralmente en grupo. Y es que generalmente esas destrezas, tristemente, aunque están escritas en la mayoría de los contenidos de estudios generales a nivel de bachillerato, en el caso de los que estamos en nivel graduado, esas destrezas se pierden y a veces las desarrollamos en forma rápida por nuestra propia iniciativa y las necesidades en las que nos vemos envueltos, ¿no? En las situaciones que nos vemos envueltos. Así que esto es un problema que no es, o sea, no nos debemos sentir, no es para justificar, pero es común la situación. Entonces, estos procesos de comunicación, tenemos que conocer el proceso de comunicación para que podamos ser más efectivos y podamos obtener una mayor seguridad y mayor dominio. En el diagrama de los procesos de comunicación, pues tenemos una persona que es el emisor, ¿no? Es la persona que está compartiendo un mensaje. Pero en mi mente yo tengo un mensaje para compartir con ustedes y está en mi mente buscando las mejores patas, las mejores formas de expresar
mensaje, las palabras, los conceptos, la forma en cómo físicamente, ¿verdad? Con mi lenguaje verbal y no verbal, estoy tratando de codificar en mi mente para llevarles ese mensaje. La fluidez que tenga la persona, el dominio de las palabras correctas, la forma en que se sepa expresar, como hablamos ahorita, de formas efectivas, de cómo llevar una presentación, ese proceso de codificación, llevado por un canal que en este momento estamos usando en oral o puede ser escrito o cualquier otra forma de llevar el mensaje, pues puede verse afectado por ciertas circunstancias. En este caso está el ruido, pero puede ser cualquier otra circunstancia que afecte al individuo, desde, como dijimos, situaciones fisiológicas, como las que hablamos ahorita, como el ambiente, el mucho frío, la iluminación, son diferentes cosas que afectan cómo el mensaje llegue, o la misma forma en que la presentación, en términos del documento, fue preparado. Así que en el proceso entonces de llevar la información al receptor, esa información se decodifica y la persona la entiende según su propio conocimiento previo y sus dominios, va entendiendo y captando esa información y decodificándola y darle su propio sentido. Por eso es que mientras más clara esté la presentación y mientras más claro estemos nosotros en términos de el lenguaje, el vocabulario, los conceptos, como bien dijo aquí la compañera, el dominio que tengamos al presentar ese contenido, mientras más seguro, más probabilidades de que nuestro público lo entienda bien. Y a nosotros nos conviene que nuestro comité de tesis tenga una buena impresión del dominio que tenemos de la información. Y a veces sucede que en el proceso de preguntas y respuestas, que ya ha pasado la parte de la presentación, ya como que hay un alivio porque pues ya pasé de la presentación oral que estoy hablando yo solo. En las preguntas y respuestas uno ve que el estudiante, cuando hay dominio, a veces se suelta más y es más fluido, porque ya se siente como un poquito más liberado de la parte de la presentación, pero las preguntas es el meollo, ¿verdad? La pregunta es el meollo. Si hay dominio, si ese documento tú lo trabajaste, si la revisión de literatura fue profunda, si tú estudiaste las diferentes perspectivas de ese concepto que estás estudiando, si tú manejas la metodología a la hora de que vas a dar la presentación o la defensa, fluye, eso se nota, porque tu dominio. Te hago un cuentito. Cuando estoy presentando mi defensa doctoral, había una pregunta que yo entendía que era medular y esa pregunta yo la esperaba. Y esa pregunta yo la hice en mi mente y esto puede venir. Y me preparé para esa pregunta lo mejor que pude. En la dinámica de las preguntas, alguien me hizo la pregunta. Entonces, mi presentación fue en inglés y automáticamente me salió el Sigma Santiago, la espontaneidad de Sigma Santiago, y yo le dije, oh, good question. El comité de tesis se iba a morir de la risa porque invertí los papeles. Y yo dije, good question. Porque yo estaba feliz de poder compartir esa parte de la información, pues yo sabía que era medular y yo me iba a preparar, estaba loca por decirlo, pero pues estaba esperando la pregunta. Así que ese dominio que tú tienes te va a hacer que la presentación en sí estás contento o contenta de compartir con más personas lo que tú descubriste, la aportación que estás haciendo al conocimiento. Así que esa parte es bien importante, esa confianza, para que tu receptor también pueda decodificar. Y este proceso de retroalimentación se da cuando, ¿verdad?, esas preguntas y respuestas y esa dinámica que se da especialmente en lo que es una defensa de tesis. Así que tenemos que estar bien conscientes de buscar la mejor manera de codificar esa información que tienes en tu mente, todo ese conocimiento y ese dominio que obtuviste al hacer tu revisión de literatura y haber estudiado, dominar bien tu tema de estudio. Así que el proceso de comunicación
tenemos que tener en cuenta que no es solamente el mensaje, sino, ¿verdad?, todo lo que puede afectar la recepción de ese mensaje. Y estos aspectos distractores que pueden hacer que el mismo comité pues se pierda del tema. Aunque tu comité lo trabajo contigo, porque ahí está tu chair, el presidente del comité, ¿no? Están los lectores, a veces hay lectores adicionales, pero estas personas a su vez leyeron el documento, ¿verdad? Ellos conocen el documento. Ok, algunas definiciones generales como el término atención, la Real Academia Española lo define como pues la acción de atender, y es esa. Me gusta esta otra descripción en términos de cortesía, urbanidad, demostración de respeto u obsequio. O sea que como una persona presta atención es como una cortesía, ¿verdad? Y de demostración de respeto. Ahora, por más cortesía y demostración de respeto que una persona quiera hacer, si la forma en que estás dirigiéndote o estás presentando no es efectiva, pues puedes perder esa atención. Y en un adulto esa atención dura los primeros 10 minutos. Después de los 10 minutos, ¿qué hacemos? Los maestros saben qué hay que hacer después de los 10 minutos. Cambiar otra estrategia. Un break. ¿Verdad? Cambiar la estrategia. Exacto, exacto. Ahora, en una defensa de tesis tú no tienes una hora para tener actividades dinámicas y cosas de esas. ¿Qué mantiene la atención? Preguntas. Las preguntas vienen después de tu defensa. ¿La qué? Lo interesante del tema y el dominio y la fluidez, la voz. Exacto. Y como tú juegas, exacto, y como tú juegas con el contenido. Ella mismo Perdón, cuando yo dije preguntas, no es que el comité me haga preguntas, es que yo incluya algoritmos de preguntas, ¿sí? no, no. You're not teaching. Thank you for the question. En la defensa no estás dando clase. Y no hablas en términos personales, hablas en términos de la investigación que realiza la investigadora. No hablas en términos personales. Habla, no se incluyen experiencias personales, va directo, el diagnóstico va directamente al contenido. Y cualquier argumento que vayas a presentar se presenta a la luz de la revisión de literatura. Pienso que también en la misma presentación podemos jugar con eso de PowerPoint, de repente que aparezca un tipo de cuadro diferente o algo así, entonces eso ya va a llamar la atención. Excelente. O sea, los contenidos puedes jugar como yo lo presentar. Otra cosa, cuidado, estamos adelantando otra parte, pero no importa. Cuidado con el exceso de la palabra en inglés. ¿Perdón? No información, el juego de movimiento de las letras, de contenido. La animación, gracias por la palabra. Mucho cuidado con el juego de la animación, porque eso toma tiempo y en vez de ayudarte, te va a tomar tiempo, una. Y dos, a veces puede ser distractor. Y hay gente con molesta. ¿Okay? Así que de vez en cuando es bueno por aquello de cambiar la atención, pero juega con el tiempo que no te coja demasiado el tiempo. Así que tienes 10 minutos para esa buena impresión y mantenerlo con diferentes cosas que hemos hablado de cómo mantener esa atención. Ahora, utilizando una de las siguientes imágenes, esas 5 imágenes que hay allí, describe tu experiencia en las ocasiones que has tenido que exponer oralmente o hacer algún tipo de reporte oral. ¿Cómo estaba la audiencia? 1, 2, 3, 4 o 5. Depende del día. Depende de la audiencia. Depende de la audiencia.
¿Cómo tú quieres que esté tu audiencia, que es tu comité? El 5. El 5. ¿Qué haces cuando ves un lenguaje no verbal que cae en cualquiera de las otras 4? Tu comité. ¿Qué podemos hacer? Una estrategia, un cambio de voz, un poquito de cambio de voz, Movimiento. movimiento. Dato interesante, contaría quizás algo del contenido que sea interesante y lo podemos usar para volver a atraer la atención de la persona. Quizás es la manera que lo proyecte. Es muy, por ejemplo, así como es bien interesante ver cómo Torreblanca en el 2016 describe, y ya tú, ¿viste que cambia la cara? Es bien interesante cómo Torreblanca, y no está pendiente de que está viendo Torreblanca en el 2016. Y esto tiene una conexión bien importante con el tema de estudio, ya que el marco conceptual, ¿tuviste? Entonces, manteniendo el contacto visual y no ponerse mucho a leer. No. Yo he visto muchas cosas. He visto estrategias como de poner está el PowerPoint y poner aquí unas tarjetas pasándolas. Por alguna razón esas tarjetas se te caen. O se desorden. Ok, le pongo un arito para que no se caiga. Entonces en el proceso de pasarla se te pasa la secuencia. Son 15 minutos que te tienes que saber esa presentación al derecho. Practica frente al espejo. Lo hice muchas veces. Tomé mi presentación y que yo me veía en el espejo y en mi hora en inglés, en un inglés que no era mi vernáculo, no es mi vernáculo, así que era un reto. Así que frente al espejo lo practiqué. Lo practiqué con gente de confianza, mi familia. Lo senté, como el mío era en inglés y los hijos míos son bilingües, lo senté allí y ellos me corrigieron cuánta cosa. Practica, ¿okay? Practica con gente de confianza, que tú sabes que pueden aportar, y si son gente que ya han pasado por esta experiencia, mejor. Algunos errores comunes de los expositores, pues cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? El nerviosismo, la lectura de la presentación, lectura estricta de todo lo que dice allí, descuidar la audiencia por leer el PowerPoint, la inseguridad, falta de documentación y de preparación. Eso lo hablamos. Respuesta sin firmeza. ¿Qué haces si la pregunta que te formularon en realidad no la sabes contestar? Espero que no te pase. Podemos decirle, me puede repetir la pregunta, entonces nos da tiempo para tener unos segundos más de tratar de conectar las neuronas. Excelente. Excelente. Entonces van a hacer preguntas, estamos hablando de ambiente profesional, no se van a hacer preguntas para deliberadamente, yo sé que ella no lo sabe, déjame tirarla por allí para que quede mal. No, es un ambiente muy profesional. Y la idea no es que quedes mal, la idea es que demuestres tu dominio. ¿Okay? Así que es una buena opción reformular la pregunta. Y si todavía estás no muy claro, pues tú, en realidad no estoy muy claro con lo que estás diciendo, pero yo entiendo y ayúdale con lo que tú dominas y que tenga relación, ¿no? Pero reformular la pregunta es muy, muy bueno, pero espero que no ocurra. Falta de material de apoyo es también importante recordar que dentro de tu presentación todas las afirmaciones tienen que tener una base en la revisión de literatura. Okay. Siempre la afirmación tiene que tener su referencia. Voz baja y mala modulación es otro error. El uso de términos vulgares o comunes es también peligroso, que uno se ponga tan y tan relajado que entonces el lenguaje no se oiga, no sea profesional, ¿no?
O sea, hay que cuidarse de eso. Y errores de ortografía. Y horrores también pueden ser. Sugerencias, ya hemos hablado de casi todas estas. ¿Qué de estas no hemos tocado? La de dirigirse a un sector solamente. Muy bien. Porque esta es la persona que más confianza tienes y mantienes en contacto visual, porque María me da paz, así que yo me quedo aquí. Así que el contacto visual tiene que distribuirse a través de la audiencia. Es importante. Ya vamos. Y la respiración es otra cosa. A veces cuando estamos muy nerviosos, hablamos rápido, algunos hablamos rápido. Es otra cosa que tienes que tener en cuenta. La tecnología. Puede pasar cualquier cosa con la tecnología. Si se va la electricidad, no sé, depende del lugar, quizás hasta no sé qué harán. Pero cualquier cosa con la tecnología puede suceder, por lo tanto tenemos que tener siempre un plan alterno. De repente pensaste que estaba en ese USB el documento y cuando vas a abrir no estaba allí. Pues envíatelo por email también. Busca otras alternativas. Lleva una segunda computadora. A veces los mismos lugares, ¿verdad?, tienen su propia tecnología como aquí, pero tú ¿verdad?, tu plan alterno. La presentación, guarda de más de un lugar, es lo mismo que la tesis. Más de una persona conozco que la perdió y tuvo que empezar de nuevo. Eso sucede más de un lugar, cuando eres safe de tus borradores, en más de un lugar. En USB, en la computadora, que lo envíes por email, en más de un lugar. Ya lo hablamos, ¿verdad?, con anticipación. Controlar, ¿verdad?, los alemanes, los puertorriqueños, pues hablamos con las manos, con todo. Y evitar el uso de tecnología. En términos de este listado, ¿cuál le llama más la atención? De otras comunicaciones. ¿Cuál de todas estas le llama más la atención? Al comienzo de la exposición, quizás en algún momento, se supone que todo el comité esté presente, ¿verdad? Pero quizás alguien se distrajo, porque un poquito de silencio en algún momento hace la interpretación. Entonces llama la atención. Entonces no voy a hablar entre ellos, se supone que no se llama, pero y mantener el entusiasmo también lo hablamos, ¿verdad? Ajá. Conocer la audiencia para anterioridad. Tu comité son tus profesores, y tienes tu presidente allí. Y ya te has dado cuenta a lo largo del proceso de la preparación del proyecto, de la investigación y la redacción del documento, cuáles son las preferencias de esa persona. Así que pues, es bueno tener en cuenta esa preferencia de la persona que uno puede ofrecer. Porque claro, dependiendo de la área de especialidad de cada uno, es las preguntas que vas a esperar también. Ya tú sabes, vas a hacer algo de estadística y ya vas preparándote esas preguntas. Una pregunta. Cuando tú decís, solamente preguntando del comité, no hay de otras personas visitando, por eso que siempre van a hacer una pregunta. Eso depende del protocolo de la universidad o del departamento o de la escuela. Yo he estado en comités donde se dan 3 rondas de preguntas a los miembros del comité. O sea, si son 4 miembros, tienen la oportunidad de hacer preguntas, ¿verdad?, por 3 rondas. Y luego se da la oportunidad a la audiencia. Sí. En los doctorales mayormente se dice. ¿Cuál es el protocolo de tu institución? Bueno, cada escuela tiene su sistema. Cada escuela tiene su sistema. Hasta el momento, la escuela de educación, porque tú eres maestra, la escuela de educación hace las 2 rondas de preguntas, a veces son 3, pero generalmente la audiencia no hace preguntas. No se hace, la audiencia no te hace preguntas. No hace preguntas.
En enfermería es diferente. En enfermería hasta el momento presentan corrido todos los estudiantes y luego se delibera. En el caso de educación, cada estudiante presenta individual, el comité sale, delibera y entonces regresa y le dice al estudiante si ha aprobado o no. Básicamente estamos adelantando a lo que tenemos aquí, pero no hay problema. Básicamente, una de las cosas que te incluyo es que a la hora de tú llegar a la defensa, a ese día de la defensa, es porque tu comité está seguro de que tú puedes pasar. O sea, como dice en inglés, we didn't set you for failure. O sea, nosotros a la hora que usted va a defender es porque se espera, especialmente cuando es tesis, porque en el comité, en el departamento de educación, en la escuela de educación, se defiende propuesta. Se defiende propuesta igual que lo defienden para foguearlos. Y allí, pues, la propuesta puede ser, como es propuesta, puede haber cambios y es una dinámica de crecimiento para el estudiante. Y a la hora de defender tesis, pues ya el trabajo está realizado, ¿no? Ya eso, sí se pueden hacer arreglos en redacción que se encuentren cosas o afinar algunos procesos, pero cuando estás ahí defendiendo es porque tu comité entiende que estás listo. Y eso es importante. Ok, ya esto básicamente todo lo discutimos, ¿verdad? Esta parte. Vamos ahora a la parte de esos aspectos claves de la presentación oral. ¿Qué características debe tener un buen orador? 3 de ellas, vamos a ver. ¿Qué 3 características debe tener un buen orador? El dominio del tema. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra característica? Además del dominio. Y esa es la más importante, ¿verdad? ¿Qué otra característica debe tener un orador? Buena presencia, el entusiasmo, ¿verdad? La manera de cómo mantener a la audiencia interesada. Ahora, ¿qué 2 claves me pueden nombrar de una buena presentación oral? ¿Qué 2 claves? En una presentación oral, saliéndonos de una tesis, ¿qué partes tiene? Introducción, Desarrollo y es cierto. Es muy importante la estructura, pienso yo, y que hasta podemos rever, como dijimos anteriormente, esto y esto. Ahora estamos pasando al tercer punto, o sea, mantener la estructura. Exacto. O sea que dentro de la presentación usted va llevando a la audiencia de un contenido al otro, pero vas haciendo conexión. Esa es la clave más importante de esa presentación oral. Que tú vas llevando de un tema a otro de la presentación del contenido, pero vas haciendo una conexión y una relación de uno a otro. Que no se vea que estás saltando de temas de uno a otro según la presentación, pero no tiene fluidez o conexión. Y eso es bien importante. Y una preocupación que tengas con respecto a tu defensa, además de lo que hemos hablado, ¿qué preocupación podemos tener? que lleve bien el mensaje. Que lleve bien el mensaje, pasar. Esa es la básica, pasar. O que no se me olvide, pues practique para que no se me olvide. Muy bien. Según Castro de Niño, se define una defensa oral como un acto público de carácter académico que tiene como propósito demostrar ante el jurado o el comité de tesis, ¿qué cosa? El dominio de un tema que ha sido presentado en un informe denominado tesis de maestría o tesis doctoral. El dominio del tema no es solamente lo que estás estudiando, por ejemplo, una técnica de enseñanza con los que están en el área de educación, pero el dominio del tema en todas las áreas, como por ejemplo la metodología, que tú dominas la metodología. ¿Por qué utilizaste esa metodología? Porque esa fue la mejor forma de cómo indagar sobre ese problema de estudio.
La revisión de literatura, que se ha escrito sobre ello, que son los elementos más importantes relacionados con ese tema de estudio que ya se ha dilucidado. ¿Por qué tu estudio es diferente? ¿Por qué contribuye? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué contribución tiene este estudio a diferencia de lo que ya se ha estudiado sobre el tema? Así que básicamente el tema central es el dominio, ¿no? del tema de estudio. Y por lo tanto, a la hora que llegamos a defender una tesis es porque hemos completado una carrera, porque se nos ha aprobado la propuesta, porque ya hemos hecho la recopilación y el análisis de datos y porque el informe final ya está listo. Eso cada escuela, ¿verdad? Lo ha trabajado de cierta manera, pero estamos ahora promoviendo que a la hora de que ustedes vayan a defender el documento esté listo y se hacen las últimas revisiones. Cuando usted va a llegar al día de la propuesta, usted tiene que traer la copia de la presentación, PowerPoint, una para cada miembro del equipo y un documento final, uno para cada miembro del equipo, que ya lo leyeron, pero el final que usted está trayendo ahí es que ya ya se corrigió y ya es lo más completo posible. Eso no significa que no van a suceder cosas y van a encontrar aquí y allá, eso sucede. Pero en ese momento usted va a tener ese documento en mano y de cada uno de los miembros del comité, y ellos lo van a estar examinando antes y durante y después de la defensa. Ellos tienen el documento en mano y hay tendencia a veces de uno como comité centralizarse en el documento, pero su buena exposición va a hacer que la persona esté fijándose en usted antes que en el documento, pero ellos van a tener ese documento en mano. Para la mayoría de los estudiantes esa situación, como hemos hablado, es interesante, pero cobra más es más significativo en el hecho de que tienes aquí un comité que su rol, ¿cuál es el rol del comité? El rol es determinar el dominio que tiene del tema, criticar argumentos y corregir errores. Así que en el proceso pues tenemos que estar preparados para un proceso de crítica constructiva donde los argumentos que vas a presentar siempre tienen que estar validados por la literatura. Tus resultados tienen que estar validados por la literatura. Mi estudio o el estudio realizado por esta investigadora está de acuerdo con el estudio de Santiago en el 2016 que estableció, o los estudios son diferentes en esto. O sea, usted está contrastando todo el tiempo lo que usted encontró con lo que la literatura ya está. Así que en este proceso de defenderse o prepararse para la defensa de tesis hay tres etapas. La primera es la planificación, que es el diseño de la presentación, teniendo en consideración el público, los recursos audiovisuales, la escritura, ensayar, un punto que nos habla de cuidar de su salud y de su alimentación. Ese día antes, pues te cuídese mucho. Si usted sabe que ciertos alimentos le caen mal o que necesita dormir suficiente tiempo, hay una tendencia a uno pues de estar nervioso y perder el sueño. Trate de cuidarse mucho para ese otro día usted estar en la mejor condición posible. Cuide lo que coma, su sueño, etcétera, para que usted esté físicamente en la mejor condición posible. Durante la ejecución, pues usted se siente nervioso, haga ejercicios de respiración antes de comenzar, vaya a su sitio, ore, tenga la confianza en que Dios está allí. Todas estas cosas las hemos hablado anteriormente en el comienzo de la exposición. Y la parte de evaluación es la deliberación del comité y se hace en privado. Así usted espera que cuando usted termine su parte de la presentación y termine la sección de preguntas, el comité, a veces salen ellos, dependiendo si hay mucha audiencia, o sale el estudiante, pero generalmente salen ellos, y se van a otras partes en privado y ellos deliberan con la rúbrica
de la evaluación de la defensa. Ellos, cada uno hace su evaluación y luego comparten entre ellos información de cómo vieron el proceso, ¿verdad? Se clarifican dudas y luego se suma y se hace una sola evaluación, ¿verdad? Con el promedio de todo lo que, las evaluaciones de todos los miembros. Y ese promedio final es el que se utiliza para establecer el pase. Ya cada escuela tiene el % de pase de la defensa, así que pues se ve si usted cumplió con el mínimo, ¿verdad? Para poder aprobarle la defensa. Y cuando regresa el comité regresa al grupo, pues usted lo va a entrar, pues no hay problema. La mayoría de las veces es bien positiva. Si acaso no fuera así, pues a veces se llama afuera el estudiante solo, pues si hay una audiencia, ¿no? Y se discuten algunas cosas, pero pues la deliberación se le da al estudiante. Hay algunas instituciones donde tienen unos niveles, especialmente en doctorado, unos niveles de excelencia y le dicen, pues usted pasó con excelencia máxima o qué sé yo, dependiendo pues, del porcentaje. No se va a decir en público el porcentaje, pero hay sí niveles y se les dice así. Algunas instituciones, especialmente en el área doctoral, donde yo estudié era así. Cuando el comité viene a llamar al estudiante para decirle pues si ha pasado o no, pues en mi escuela, en mi universidad, te llaman por el título. Doctora Santiago puede entrar, ya tú sabes que pero pues viene la lista de recomendaciones porque siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a haber. No es que tú llegaste allí y acabé con esto, no, siempre va a haber. Y de allí viene el proceso de terminar el documento, edición y terminar las cuestiones en la parte correcto y luego publicarlo y entregarlo a la escuela. En mi caso, no sé qué le pasó a la presidenta, que cuando me llamó por mi nombre. Sí, ma, you can enter. Yo quise morir. Entonces cuando yo vi la cara mía, que me puse transparente, me dice, oh, excuse me, doctor Santiago. Y yo, oh my God. Así que cada ¿verdad? Tiene sus costumbres, pero generalmente es el mismo proceso. Después anuncio de la aprobación de la defensa y las recomendaciones finales. Las recomendaciones las hacen ahí mismo. Sí. Realmente te dan las recomendaciones, cosas que tengan que ver con la edición del documento, pues se pueden quedar con el documento y terminar de corregirlo y el mensaje de todas las correcciones de lo que es edición te lo da tu presidente. Pero sí, ahí por ejemplo, fíjate, este marco conceptual debes ampliarlo, puedes incluir esta otra teoría, quitar esta sección, tipo de cosas. Añadir más revisión de literatura con respecto a este concepto, porque en realidad nos dimos cuenta que está un poquito escueto. Aunque haya pasado. Sí. Y no te dan el título hasta que no entregues esa revisión. Esa revisión. Yes. Tienes que entregar el documento. ¿Cómo se sabe que el documento es final? Voy a ver. ¿Cómo se sabe que el documento es final? Porque ya que tú lo corriges, pones todas tus correcciones, tu presidente te dice ya puedes imprimir. Entonces tú pasas el protocolo de imprimir con el tipo de papel que te requieren, etcétera. Y entonces tú imprimes y traes la cantidad de copias que te requieren, a veces son 3 o 4 copias. Y entonces las traes para que todos ellos firmen, después que esté firmado, se encuaderna, entregas y desfilamos felices. Tenía la misma duda y adición. Más o menos el tiempo que se tarda en la deliberación. No hay, puede tardar lo suficiente como para que el estudiante esté ¿Se ponga nervioso? Media hora, 15 minutos, media hora, depende cuán buena esté. Yo lo he visto más en las defensas de propuesta. Pues en las defensas de propuesta, pues sí, tú estás
mejorando una metodología y ahí se puede tomar mucho más tiempo. Pero un documento que esté completo, un comité que porque no solamente tu trabajo, el comité, el trabajo del comité. El comité hace un buen trabajo junto contigo. Debe ser bastante smooth. Y lo más importante entonces sería tu dominio. Que demuestres el dominio. ¿Qué pasa si la metodología en términos del análisis de datos contrataste a alguien? Un estadístico. Y pasa que contratan un estadístico y pasa que ellos te hacen el capítulo 4 prácticamente. Hay que sentarse con el estadístico, entender el proceso, qué fue lo que hizo, entender los resultados y todo para poderlo explicar. ¿Quién va a explicar esas relaciones inferenciales? ¿Quién va a explicar esa estadística? ¿Quién va a demostrar si la hipótesis se prueba o no? Así que hay que conocer bien esa estadística y por qué escogiste ese tipo de estadística para contestar esa hipótesis. O sea que esa estadística lo ideal es que tú mismo lo hagas. Eso debería ser así. Pero eso también es súper importante. Como les dije, lo que quiere tu comité es verte triunfar. Eso es lo que quieren, porque ya ellos han trabajado y creen que están preparados para eso. Creyeron en ti y lo que quieren es el contenido de la presentación, una introducción. ¿Qué va a aparecer en esta introducción? El tema con su justificación de por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué decidimos estudiar ese tema? En inglés se llama make your case. Esa introducción. Vas a interesar a tu público con el tema y justificar por qué lo estás haciendo, cuál es la importancia de ese tema. Luego vas a traer las bases teóricas. Claro, cada escuela puede tener sus variaciones a esto, pero básicamente las bases teóricas, o sea, la revisión de literatura en términos del marco conceptual. ¿Cuáles son las teorías que están detrás de este estudio? Que le dan la lógica al estudio? ¿Cuáles son las bases teóricas? ¿Y cuáles son todas las revisiones de literatura que pudiste tener relacionadas al tema, que es el tema? ¿Cuáles son las áreas donde el tema tiene oportunidad de estudio, ¿verdad? Que se supone que sea el área de estudiante. Y vas a trabajar luego con metodología. Allí vas a hablar de los métodos de recopilar información y los métodos de analizar la información. Ahí vas a clasificar si la metodología es cuantitativa, es cualitativa y el tipo de diseño que estás utilizando. Y explicar por qué ese diseño. Y ahí tú puedes utilizar también revisiones de literatura. Analizar bien y dice este tipo de, o sea, haciendo referencia a la literatura, porque esa metodología, esa forma de recopilar datos y analizarlo es la mejor manera de poder estudiar problemas. ¿Okay? ¿Por qué usaste cualitativa o por qué usaste mixta? ¿Por qué usaste cuantitativa? Porque es la importancia de utilizar cualquiera de estas metodologías para poder contestar tu pregunta. Si quieres algo como que más rico y más dirigido al fenómeno del estudio, pues me fui por cualitativa o me fui por mixta para triangular. La palabra como triangular es una palabra de dominio, así que está buena para usarla. Usted trianguló, significa que usted obtuvo información desde varias perspectivas en términos de cuantitativo, cualitativo, porque usaste grupos focales además de la encuesta, ¿verdad? Esa parte demuestra el dominio de por qué esa metodología era la correcta para estudiar. Igual el análisis estadístico, porque usamos SPSS o cualquier otro
programado estadístico, sin estadístico, o en vivo para lo cualitativo, o sea, qué forma utilizaste, qué metodología utilizaste para analizar los datos. Y ahí si es estadístico, pues entonces ¿por qué un t-test? ¿Por qué ANOVA? Y toda esa justificación de por qué esa estadística se utilizó. En los resultados se traen a la luz, otra vez como dije ahorita, de la revisión de literatura. Están tus resultados que te aceptan o te rechazan la hipótesis, y a esos resultados tú le vas a añadir de la revisión de literatura para poder fundamentar lo que tú encontraste, que puede ser diferente a lo que literatura expresa. Y que el hecho de que una hipótesis no se diera como tú esperabas, ¿verdad? No necesariamente significa que el estudio está mal hecho, es que a mí me pasó. Mi estudio era el sentido de comunidad y cómo eso ayuda al estudiante a desarrollar mejor su compromiso académico, espiritual y social. Interesantemente, en la parte académica no. La hipótesis se cayó. ¿Por qué? Porque después al evaluar nos dimos cuenta que estábamos evaluando las estrategias que utiliza el estudiante fuera del aula y no dentro del aula. Ahora ya sabemos que la próxima vez que el estudio se dé ya tengo otra visión adicional para el estudio. O sea que el hecho de que si la metodología está bien hecha, ¿no? Pues, ¿verdad? Quiere decir que ese no era el paso, era otro paso para contestar la pregunta. Así que la metodología es importante. ¿Por qué la escogiste? Para la forma de recopilar, la forma de analizar y cómo esos resultados se comparan con lo que se ha estudiado ya sobre ese tema. Y luego tenemos conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones, pues, es ese resumen de los datos más importantes que provee, esa nueva información que provee tu estudio a lo que es el conocimiento. Y también las recomendaciones no solamente a la práctica, sino recomendaciones a futuras investigaciones. O sea que tú vas a dar recomendaciones a la práctica, pues en términos de enfermería, pues un mejor protocolo de manejo de heridas, un cambio del protocolo que provees como resultado de la investigación, pero también para futuras investigaciones sería interesante estudiar este tema a la luz de esto y esto y esto. O sea que las recomendaciones para la práctica son súper importantes porque son lo que, ¿verdad?, va a ser la diferencia, ¿verdad? Como conocemos en la práctica basada en evidencia, esa es la diferencia que vas a hacer. Pero también las recomendaciones a futuros investigadores para que continúen, ¿verdad?, futuras investigaciones con respecto a ese tema. Y si aplica, puedes hacer un modelo. Un modelo es una representación, ¿verdad?, de tipo gráfica, flujograma, donde representes los conceptos y cómo los conceptos se relacionaron, ¿verdad? Si estás relacionando X y Y, lo presentas en un modelo, ¿verdad?, en una representación gráfica. Los modelos son bien útiles para llevar el mensaje, ¿verdad?, para uno poder entender la relación entre las variables. Así que si aplica, tú puedes generar un modelo. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es un cambio en un protocolo, los de enfermería, pues en enfermería se hace mucho algoritmos, ¿verdad? Si usted está haciendo es mejorar un algoritmo, pues perfecto. Este estudio prueba que esta es otra manera de cómo hacer ese procedimiento o ese protocolo. Así que los modelos son bien importantes para hacer como un resumen de los hallazgos que se generaron del estudio. Así que en forma general, la introducción, si vamos a convertirlo esto en criterios para la evaluación, como la rúbrica, para que el comité evalúe tu presentación, entonces, ¿qué evalúan? ¿Qué buscan generalmente en la introducción? Pues que puedas presentar de una forma interesante y de una forma clara el marco teórico y la justificación de la investigación. Así que el marco de referencia de esa teoría que sirve como la estructura para montar la investigación y la justificación de esa investigación, porque es importante. Ahí entra también
los antecedentes del problema, ¿verdad? De dónde viene la situación, los antecedentes del problema, te ayudan a llegar a la justificación, a llamar la atención del comité con respecto al tema. Pues la metodología que ven allí, pues si la persona describió los procedimientos, los materiales, equipos utilizados en los trabajos de campo o de laboratorio, si fuera así, o el proceso en cómo, cuando se administró la encuesta, ¿verdad? Los procesos importantes que tengan que ver con confidencialidad, todo lo que la IRB le preocupa, confidencialidad, la protección de los individuos, si estás utilizando personas, cómo protegiste, ¿verdad? En términos de enfermería, pues la vida de la persona, así que esto es bien importante para incluirlo en lo que es metodología. Los resultados que buscan, pues que se expuso con claridad y objetividad los hallazgos obtenidos. ¿Sí? Ahí los casas con tu pregunta o tu hipótesis, ¿verdad? Pones la pregunta o la hipótesis y allí pones los resultados. Y estás casando lo que estás buscando con los resultados. Y la estadística se describe y explica con análisis estadísticos y también se puede ofrecer una matriz de los datos, gráficas o tablitas de las mismas que usaste en el capítulo 4, pero tienes que ser sabio porque en el mío te dan 45 tablas, pues no voy a poner las 45 tablas, sino lo que es más importante para contestar el problema. Ahí también es importante que al principio de la data lo primero que des es una idea de la demografía de tu encuesta, de tu población, tu muestra, ¿verdad? Lo que sea relevante, porque lo que obtuviste, ¿verdad? La información que sea relevante con respecto a la demografía es muy importante. Discusión, ahí que se está buscando que el representante pueda comparar y analizar los resultados con el diseño intelectual haciendo referencia al trabajo publicado anteriormente. Así que ahí lo que están buscando es que los hallazgos tuyos tú los puedas comparar y puedas decir, pues, de tu propio conocimiento, ahí no tienes que estar leyendo necesariamente, pues se contrasta con esto, con esto, con esto, con aquello. Datos adicionales que se buscan y tienen peso en la defensa son cosas como el lenguaje académico, el uso del lenguaje académico y técnico adecuado, cosas como la calidad de la presentación, ¿verdad? En términos de ideas, diagramas, ecuaciones gráficas, etc. El manejo del tiempo, que con el manejo del tiempo tú puedes tener a alguien una amistad, un familiar que vaya allí y ya tenga unas claves que te digan si faltan 5 minutos o no, para que como tengan la preocupación del reloj y mirarlo, lo que tienes allí no hay que contribuir. En la sección de respuestas y preguntas, lo más importante obviamente es el dominio cognitivo de esas preguntas que la audiencia te va haciendo. Y por último, que en este caso dice a nivel doctoral, pero lo mismo a nivel de maestría, que contribuye. Esto es bien importante cuando te estás escogiendo su tema. Tú tienes que preguntarse si esto de verdad contribuye al número de conocimiento, que sea un tema que sea interesante y que de verdad tenga una profesión. Ahora, ¿qué aprendimos hoy? Cosas aprendimos. Estamos dando una clase. Estamos dando una clase. Y aún los que estamos acostumbrados a ambientes como esta universidad cristiana, tampoco están predicando. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Porque una buena presentación tiene principio, middle y el fin. Que tiene cada paso, cada área. Muy bien. Y no han tenido específico. Muy bien. Ajá. Voy a ver. El escenario del contenido, lo que realmente es importante que yo tenga. Muy bien. En la defensa de la tesis como tal, las gráficas o las estadísticas, o sea, las gráficas que explican todo eso, ¿van con manejo o van dentro del
cuerpo de lo que es. El capítulo cuarto, generalmente, los primeros 3 capítulos es la propuesta. El primer capítulo es básicamente cuál es tu problema, cuál es el problema, la justificación, las preguntas o hipótesis, y un brief de la metodología, marco conceptual y teórico. O sea, eso es como para decirte qué es lo que quieres hacer. El capítulo 2 es la revisión de literatura, de las variables, todo lo que leíste y encontraste, y se subdivide por las variables, y luego una relación entre esas variables. Capítulo 3 es metodología. La metodología para recopilar información detallada y la metodología para analizar la información de una manera que cualquier persona que lea la tesis la puede seguir. Por eso es que tiene que ser bien detallada. El capítulo 4 son los resultados que obtuviste. Si es cuantitativo, pues ahí están las estadísticas, gráficas, tablas, pero el formato lo hace según las preguntas. Pregunta o la hipótesis, y según las preguntas, pregunta 1, 2 y 3, y ahí tú pones la información de los hallazgos. El capítulo 5 es como retomar el 4, mira, yo estoy caminando como si eso fuera. El capítulo 5 es retomar el 4, pero ya en un análisis utilizando la revisión de literatura de esa información. No solamente la información cruda como el cuarto, sino que ya es analizada en base a la revisión de literatura. Eso puede cambiar, depende del doctorado. Sí. Depende de la universidad y depende de la especialidad. Teología tiene un formato diferente, y si usan APA o Turabian o cuál es el sistema que estén utilizando, también eso, pero básicamente. Y el tiempo lo estipula la universidad, o sea que puede fluctuar entre 10 y 15 media hora. Y el nivel. Doctorado era un poquito más tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Lo más importante es que te disfrutes del proceso. Sí, con una investigación se puede disfrutar el proceso. De que da trabajo es otra cosa. Toma tiempo es otra cosa. Pero si tú estás trabajando en un tema que te interesa, ahora tiene un riesgo. Mi primer tema, el que yo escogí para disertación doctoral, uno de los lectores me dijo sencillamente, usted no quiere hacer eso, you don't want to do that, y me cambió el tema. Y después cuando me lo explicó, él me dijo que mi pasión era tan marcada y evidente con el tema que qué podía pasar, que perdiera la objetividad. Así que cuidado con empezar a estudiar un tema queriendo llegar a la contestación que tú entiendes. ¿Okay? Cuidado con eso, porque te se pierde la objetividad. Así que yo entendí, y en mi segundo tema igual me encantaba, y siempre me ha gustado, pero entendí el concepto de la objetividad. Tiene que ser lo más objetivo. Y claro, dependiendo si es cualitativa y cuantitativa, también hay diferencias en el formato del informe. Es diferente, y diferente cómo se escribe. Porque cualitativa, el instrumento de recopilar la información es usted. Usted es el instrumento que observa, que entrevista, que si hace los grupos focales, que escucha, que oye, que ve el lenguaje no verbal, todas esas cosas se recopilan. Pero en la cualitativa es puro objetivo, un instrumento objetivo. Bien, si no hay otra pregunta, agradezco su atención. Cuando un miembro del comité no quiere ya trabajar con ese tema, porque sencillamente no quiere que uno haga ese tema. Pues eso me pasó. ¿Qué uno hace? Eso me pasó. ¿Cuál es? Usted No, tiene. porque los otros sí, pero ese no.
Cuando tienes un presidente de tesis, de tu tesis, que debe manejar el comité, es responsable de manejar el comité y que se pongan de acuerdo. Pero en el caso mío, que me cambiaron el tema por completo, usted tiene el interés de aportar el conocimiento y sentirse satisfecho y orgulloso de su trabajo. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Pero usted tiene que seguir las instrucciones de su comité. Y usted quiere graduarse. Así que haz algo que te sienta orgulloso y satisfecho, pero sigue las recomendaciones.